Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Golpe duro para el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Varios grupos rebeldes lanzaron una importante ofensiva y lograron tomar Alepo, la segunda ciudad del país. Analizamos esta nueva etapa en la guerra siria. En Líbano, el cese el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre es cada vez más frágil, con Israel y Hezbollah acusándose mutuamente de violar el acuerdo. Tendremos análisis desde el terreno. Y pese al cese el fuego, no todos los desplazados de Líbano pudieron volver a casa. Iremos hacia el Monte Líbano, donde misioneros latinos acogen refugiados sudaneses en un antiguo convento. Empezamos en Siria, donde se está llevando a cabo la mayor ofensiva contra Bashar al-Assad por parte de grupos rebeldes en los últimos años. El 1 de diciembre, el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y varios rebeldes lograron tomar el control de Alepo mientras huía el ejército sirio. Una nueva fase de la guerra se abrió en un conflicto que está estancado desde 2011 y que ha dejado a 500.000 de víctimas. Veamos el informe. 2011, en medio de las primaveras árabes, la población siria se levanta contra el régimen de Bashar al-Assad, cuya familia está en el poder desde 1970, con reivindicaciones democráticas. Pero frente a la sangrienta represión del presidente, el conflicto se transforma poco a poco en guerra civil, con la multiplicación de grupos rebeldes luchando por el poder y actores internacionales involucrados. Uno de ellos, el grupo yihadista Estado Islámico, instaura un califato sobre los territorios del norte del país en 2014. Un grupo contra el que lucha una coalición internacional de la ONU y los grupos armados kurdos. Ellos logran en 2019 retomar gran parte de los territorios que estaban bajo la autoridad yihadista. Hoy en día el país está dividido entre 4 fuerzas principales. El ejército sirio de Bashar al-Assad, que está en el poder desde 2000 y está apoyado por Irán y Rusia. Las fuerzas kurdas que controlan el noreste del país. El grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, antigua rama de Al-Qaeda en Siria, y sus aliados rebeldes en el noroeste. Y las fuerzas rebeldes sirias alineadas con Turquía en el norte. Pero en el contexto regional actual, el presidente Bashar al-Assad está debilitado, con Moscú ocupada en Ucrania y Hezbollah, el proxy de Irán, luchando contra Israel desde Líbano. Aprovechando esta situación, el grupo Hayat Tahrir al-Sham lanzó con sus aliados una ofensiva desde Idlib a finales de noviembre para luchar contra el régimen y logró tomar la ciudad de Alepo en solo 3 días. Alepo, segunda ciudad del país, había sido retomada por Bashar al-Assad de las manos rebeldes en 2016, lo que había sido una victoria clave para el régimen después de años de combates. Ahora el grupo islamista y sus aliados progresan hacia el sur y este del país, sembrando dudas sobre el posible curso de la guerra. Esta nueva ofensiva crea incertidumbre sobre el posible desarrollo de la guerra en Siria, ya que una multitud de actores están involucrados con intereses particulares. Primero, el ejército de Bashar al-Assad está debilitado. Hezbollah y Siria, sus aliados, no están en condición de apoyarlo de la misma forma como lo han hecho en el pasado. El grupo Hayat Tahrir al-Sham, antiguamente afiliado a Al-Qaeda, estuvo preparando esta ofensiva durante meses. Ahora intenta alejarse de la imagen de grupo yihadista y busca legitimidad ante la población. Por otra parte, Turquía, quien apoya a grupos rebeldes en el norte, vio en esta ofensiva la oportunidad de consolidar sus intereses en Siria, es decir, permitir el regreso de algunos de los 4 millones de sirios refugiados en su país y crear una zona tapón en su frontera para contener los grupos kurdos. Para analizar este complejo conflicto, conectamos con Ignacio Álvarez Osorio Alvariño, profesor de estudios árabes en la Universidad Complutense de Madrid. Hola Ignacio, primero te quería preguntar qué significa la toma de Alepo y por qué está relacionada con el debilitamiento del grupo Hezbollah en Líbano. Sin duda, la toma de Alepo es un cambio importante, habida cuenta que la ciudad ha caído sin presentar resistencias en tan solo 3 días, y esto demuestra que el régimen sirio está en una situación completamente debilitada, entre otras cosas porque ha perdido a sus principales aliados. Rusia considera su máxima prioridad hoy la guerra contra Ucrania
Irán está muy debilitado y Hezbollah está sufriendo, ¿no? Varios meses de ataques sin precedentes contra su cúpula política y su cúpula militar, que han prácticamente descabezado a la organización, ¿no? Con lo cual, esos tres aliados que eran claves para mantener en el poder a Bashar al-Assad están muy débiles, tienen otras prioridades y, por lo tanto, esto ha forzado, ¿no?, un cambio sin precedentes en el que la oposición y los grupos rebeldes se sienten con la capacidad para retar al propio régimen de Bashar al-Assad. ¿Y cómo está el equilibrio de poder en Siria entre Rusia, Irán y Turquía? Hay que tener que tanto Rusia como Irán y también Turquía forman el grupo de Astana, es decir, el grupo que ha negociado muchas desescaladas regionales, muchos altos fuegos dentro de Siria, pero está claro que no todos tienen los mismos intereses y mientras Rusia e Irán siguen respaldando de manera incondicional al régimen de Bashar al-Assad, Turquía quiere asegurarse el control de algunas zonas del norte y sobre todo da un respaldo muy importante y muy relevante a sus principales aliados, sobre todo a lo que se denomina el Ejército Nacional Sirio, que es el que controla muchas áreas fronterizas y el que está combatiendo a las milicias kurdas agrupadas en el frente, en las fuerzas democráticas sirias, ¿no? Entonces, está claro que hoy por hoy Turquía tiene la sartén por el mango, tiene capacidad para aprovisionar tanto de inteligencia como de armamentos a sus principales aliados y quiere que el nuevo reparto, ¿no?, de Siria quede Turquía como el que controla las zonas del norte y esto favorecería sin duda alguna el retorno de cientos de miles de refugiados sirios que todavía residen hoy por hoy en Turquía y que es un asunto muy delicado, ¿no?, dentro de la propia escena política turca. Finalmente, ¿qué significa esta ofensiva para el régimen de Bashar al-Assad? ¿Podría llevar a su caída? Yo creo que quizás la principal incógnita por responder es precisamente si estamos ante el principio de una ofensiva de mayor calado o si se trata simplemente de un toque de atención tanto a Rusia como Irán y como al régimen sirio para que las condiciones que demanda Turquía sean respetadas en un acuerdo definitivo. Hoy por hoy es impensable que esa ofensiva que han lanzado los grupos rebeldes avance hasta Damasco, ¿no?, que es una ciudad que no ha sido amenazada por los grupos rebeldes desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, desde hace prácticamente 8 o 9 años, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que Israel probablemente prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Está más interesada en el mantenimiento de Bashar al-Assad, que es un rival muy debilitado, al que de alguna manera no hay que temer y no está muy interesado en que lleguen, ¿no?, esos grupos rebeldes, en que hay grupos también de origen yihadista, como es la Organización de Liberación de Levante, no está interesado que ese grupo avance hasta Damasco y que controle el conjunto del país, ¿no? Gracias, Ignacio, por este análisis. Un placer. Pasamos ahora al Líbano, donde el cese el fuego es cada vez más frágil. Tanto Israel como Hezbollah se acusan de violar las condiciones del acuerdo que entró en vigor el 27 de noviembre y prevé la salida de las tropas de Israel y de Hezbollah del sur del Líbano para dejar al ejército libanés el control de la zona. Pero los ataques israelíes ya dejan al menos 14 muertos desde el 27 de noviembre. Además, Israel amenazó que ya no hará distinciones entre Hezbollah y el Estado libanés si se reanuda la guerra. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonnet, nos amplía. La situación en el Líbano sigue siendo crítica, con constantes violaciones del alto el fuego, tanto por parte de Israel como de Hezbollah, lo que pone en serio peligro la durabilidad de la tregua. Desde que entró en vigor el 27 de noviembre, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques con drones y fuegos de artillería, dejando víctimas mortales y heridos en la región. Al mismo tiempo, Hezbollah ha respondido con el primer ataque, lanzando varios cohetes contra posiciones militares israelíes cerca de la frontera, enviando un claro mensaje de advertencia para que cesen las violaciones.
Aunque este lunes fue uno de los días más tensos de la entrada en vigor del alto el fuego, hasta el momento la pausa en los combates sigue en pie. A pesar de estas tensiones, el cese de los enfrentamientos ha permitido el regreso de miles de desplazados a sus hogares. Sin embargo, los desafíos persisten. Las infraestructuras han quedado gravemente dañadas, las viviendas están en ruinas y la presencia de municiones sin explotar pone en riesgo la vida de quienes han comenzado a regresar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 600.000 desplazados, lo que equivale al 90% de las personas registradas en los centros de acogida, han regresado a sus comunidades devastadas por la guerra. Sin embargo, el retorno no es una opción para todos. En las aldeas fronterizas, ocupadas por el ejército israelí, el regreso sigue siendo casi imposible, ya que las autoridades israelíes han impuesto restricciones severas, advirtiendo a los residentes que no se acerquen al sur. La tregua sigue siendo extremadamente frágil, lo que amenaza cualquier posibilidad de una paz duradera. Y nos quedamos en Líbano, donde pese al cese el fuego, la guerra ha impactado no solo a sus ciudadanos, sino también a miles de inmigrantes africanos que otra vez enfrentan el abandono en medio de la devastación. En este escenario, un grupo de misioneros latinos ha convertido un antiguo convento en Monte Líbano en un refugio, brindando apoyo y algo de seguridad a unas 50 familias sudanesas desplazadas por el conflicto en Líbano. El informe es también de nuestra corresponsal, Ethel Bonnet. Andrés llegó a Líbano hace año y medio como misionero con el propósito de formarse en las Sagradas Escrituras y servir a comunidades vulnerables. Hoy el antiguo convento donde reside se ha transformado en un refugio para 100 desplazados sudaneses que buscan un lugar seguro tras escapar de los bombardeos. Nos dieron la opción nuestros superiores de quedarnos o irnos y bueno, como misionero es claro que vi que mi misión era estar acá, poder ayudar a los refugiados y que no sea tan difícil vivir el día a día en esta situación de guerra en la que están. Olivia, la madre de Andrés, decidió unirse desde Colombia para apoyar a los desplazados. Sin experiencia previa en la región ni conocimiento del idioma, encontró en la cocina una forma de conectar con ellos. Para mí es una experiencia nueva estar acá y bueno, he dado a conocer y preparo los platos colombianos o los guisos o sopas colombianas para que ellos también las prueben, pero también estoy aprendiendo a preparar los platos de ellos. Para Diana, misionera desde hace 2 años en el Líbano, los desplazados se han convertido en su nueva familia. Estoy muy contenta de estar acá ayudando, triste por la situación y por la guerra, pero bueno, hay muchos niños, muchas personas que necesitaban que nos quedáramos y estamos muy contentos realmente. En medio de la crisis, este refugio temporal ofrece estabilidad a familias como la de Ahmadi, quien lleva 10 años en el Líbano y lo perdió todo cuando el edificio donde vivía y trabajaba fue bombardeado. El futuro es muy difícil para nosotros. No podemos regresar a Sudán porque hay guerra civil. Aquí somos desplazados por la guerra en Líbano. Por primera vez en mucho tiempo nos sentimos seguros. El alto el fuego ha permitido que miles de desplazados regresen a sus hogares. Otros lo han perdido todo. En medio de una crisis humanitaria creciente, 176.000 trabajadores migrantes en el Líbano enfrentan un futuro incierto entre la destrucción y la pérdida de sus medios de vida. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.